Muy buenas tardes. Listo, acá puse a grabar, entonces les voy a compartir la presentación. Sí, Manuel, No, profe, aquí que estaba probando esta vaina que no me estaba funcionando, gracias. listo, bien. Sí, Alfredo, Profesor, buenas noches. Era buenas para noches. saber si nos puede hacer el favor de explicarnos, claro que, pero de todas maneras, para subir, por ejemplo, la tarea ahí a la plataforma. Yo, pues, abrí la plataforma y todo, pero no dispone con la manera de poderla subir. O hay que bajar el PDF y hacerlo aparte y después subirlo. No comprendí cómo hacerlo. Sí, hacer un PDF era tomarle un pantallazo, hacerlo tanto de forma teórica, es decir, a mano, se lo hacía en una hojita, le tomaba una foto a eso. Después lo hacía en el simulador, le tomaba un pantallazo, unía esas dos fotos, esos dos pantallazos, y los unía en una sola hoja, en un solo PDF. Y lo suben al Classroom. Eso es lo que hay que hacer. Ah, ya, bueno, profe. Ahí yo miro cómo cuadro esto después más tarde. Yo tengo ya todo listo, pero no lo puedo hacer. Bien, bueno, profe, Listo, bien. gracias. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente con eso? Listo, entonces voy a compartir acá la pantalla. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Si se ve Sí, la claro, pantalla. profesor. Listo, Andrés, gracias. Vamos a hablar hoy sobre el tema de circuitos trifásicos. Entonces vamos a ir mirando de qué se trata esto. Entonces vamos a leer la introducción. Nos dice, los sistemas trifásicos son importantes por al menos tres razones. Primero, casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica, a frecuencia de utilización de 60 Hz o 337 radianes por segundo en Estados Unidos o de 50 Hz o 314 radianes por segundo en otras partes del mundo. Acá en Colombia, ¿cuánto es? 60 50, Hz, Señor, 60, 60. de 70. 60, ¿sí? De 60. Sí, Listo. 60. Cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas, se les toma el sistema trifásico en vez de generarlas en forma independiente. Y aún si se necesitan más de tres fases, como en la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efecto de fundición, es posible obtenerlas manipulando las tres fases positivas. Es decir, que la forma más común de transmisión y distribución de energía eléctrica sucede en tres fases, trifásico. Segundo, la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante, es decir, no pulsante. Esto produce una transmisión uniforme de potencia y menos vibración en las máquinas trifásicas. Ya vamos a ver cómo es que es este fenómeno. Y tercero, respecto al mismo monto de potencia, el sistema trifásico es más económico que el monofásico. La cantidad de alambre conductor requerida para un sistema trifásico es menor que la requerida para un sistema monofásico equivalente. Entonces acá nos hablan ya de la parte económica. em, Se refiere esa parte económica a la parte del montaje del sistema trifásico, es decir, de los conductores, del alambre utilizado. No confundirla con el precio de final del consumo de energía eléctrica, que va a ser invariante si es trifásico o es monofásico. Listo. Entonces vamos a ver más o menos cómo es que funciona un generador trifásico. Hoy pues lo vamos a ver así muy por encimita porque hay una sesión exclusivamente para analizar el tema de las máquinas eléctricas. Entonces en esa sesión vamos a hablar de los generadores, vamos a hablar em, de los motores y vamos a hablar también de los transformadores. Entonces acá lo que nos interesa es más o menos entender cómo es que funciona el sistema trifásico. Entonces las tensiones trifásicas se producen a menudo con un generador o alternador de corriente alterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de generador, estamos hablando también de alternador, es lo mismo, son sinónimos.
La apariencia de cuya sección transversal se muestra en la figura. Ya vamos a ver la siguiente figura y la vamos a explicar. Este generador consta básicamente de un imán giratorio llamado rotor, rodeado por un devanado estacionario llamado estator. Entonces, tres devanados o bobinas independientes con terminales A, B, C se disponen físicamente alrededor del estator a 120 grados de distancia entre sí. Entonces, vemos acá una vista frontal, una vista, un corte frontal del, del generador. Entonces, esta parte que ustedes están viendo acá, este anillo, es lo que nosotros llamamos el estator. Y la parte de adentro es un bobinado también que nosotros llamamos rotor. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el estator nosotros ya tenemos unas bobinas que nosotros las vamos a llamar las bobinas del inducido. Y en el rotor también tenemos unas bobinas que nosotros las vamos a llamar las bobinas del inductor. Entonces, estas bobinas del inductor que están situadas en el rotor funcionan como electroimanes. Entonces tenemos una serie de bobinas, esas bobinas usted las conecta a una fuente de tensión directa y ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a empezar a girar esto. ¿Cómo lo va a girar? De varias formas. Lo gira o con una turbina hidráulica, lo gira con una turbina de vapor, en el caso de las centrales térmicas, o lo gira también con las aspas de un molino de viento. Por ejemplo, las hélices de un sistema eólico. Entonces, independientemente como usted genera acá este movimiento, el principio va a ser el mismo. ¿Se acuerda cuando hablamos en la primera clase del tema de la inductancia? Que hablamos de eso, de cómo se generaba, de cuál era el modelo más básico de generación de electricidad. Es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, volviendo a la parte trifásica, tenemos acá tres bobinas, vea. Está la bobina A, que entra acá por esta terminal y sale por acá. Es un enrollamiento que va de esta manera, a profundidad. Lo mismo pasa con la B y con la C. Estas bobinas están distanciadas físicamente 120 grados para completar los 360 grados. Entonces están separados 120 grados entre sí. Por eso es que nosotros cuando vamos y hacemos las mediciones eléctricas, también nos va a dar esos mismos 120 grados, porque están físicamente acopladas o instaladas de esa manera. Entonces acá en el rotor nosotros tenemos la generación del campo. Acá es ese campo magnético. Ese campo magnético obviamente es un campo eh, estático porque es producido por una fuente de tensión directa. O en algunos casos también ese campo magnético es producido por imanes permanentes. Pero en la mayoría de los casos se utilizan electroimanes. Listo, entonces cuando esto empieza a generar, vamos a tener acá una salida trifásica, vean. Las tres fases, A, B y C. Esto, como les decía, lo vamos a ver más claro cuando analicemos el tema de los generadores. Ahorita lo que nos va a interesar es que tenemos tres líneas. La línea A, la línea B, la línea C y tenemos el neutro. Como pueden ver ustedes acá, el neutro, ¿de dónde lo sacan? De una terminal común que existe entre las tres bobinas, es decir, estas bobinas están conectadas ¿cómo? Están conectadas en Y, para que nosotros tengamos la posibilidad del neutro. Entonces tenemos A, B, C y el neutro. ¿Alguna pregunta acerca de este diagrama? Creo que es bastante sencillo. No, profe, gracias. Está muy bien planteada la explicación. Listo, Alfredo. ¿Alguien más? Profe, qué pena. La Sí, A Paola. apóstrofe, ¿a qué se refiere? Dime. O sea, hay un conector que es A Sí. y ese va neutro. Entonces, apóstrofe ¿es la línea? No, mira, volvemos a lo mismo. Tenemos acá una vista frontal
o un corte frontal del motor. ¿Ya te lo imaginaste el motor cómo está hacia profundidad adentro de la pantalla? Sí, señor. Es lo mismo, sino que acá no estamos hablando de motor, sino de generador, que en esencia es la misma máquina. Entonces esa máquina va a tener un enrollado, va a tener un bobinado. Entonces, tú lo vas a conectar de la siguiente manera. Como es un sistema trifásico, va a tener 3 bobinas. Entonces acá lo que tenemos, la A y la A', o la que tú llamas apóstrofe, es lo mismo. Entonces entra por acá el cable, da toda la vuelta ya por el estator y sale por acá. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Entonces ahí está enrollado. Y lo mismo pasa con la bobina B. Y en esencia son 3 bobinas. Listo. Entonces de las 3 bobinas se conecta. Entonces, eh, como esas bobinas tienen seis, seis terminales, ¿sí? Porque cada sí, señor. bobina tiene 2, ¿cierto? La A y Sí, la A'. señor. A y A', B, B' y C'. Entonces, mira, acá el neutro, ¿dónde está conectado? A la C, A ¿cierto? las A, sí, al C, a la A y a la B. Ujú, exactamente, mira. Está conectado a esas, lo conectan en un punto común. Y la otra, ¿dónde sale? Vea, la A' es la que acá llaman A nuevamente. ¿Sí la ves? Sale de la otra punta. Entonces, una punta de cada bobina va conectada a un punto común que llamamos neutro. Mira, que es la A, la B y la C. Sí, señor. Y la prima va suelta, mírala, que es la línea, que es la salida trifásica, mira. La C, la C, la B, perdón, esta, y la A. Profe, es decir que si yo mido entre C, entre la nueva C y la N, me van a dar 110. Pues, en teoría. Ya vamos a mirar eso. Ah, listo, profe. Gracias. Va a depender del tipo de conexión. Entonces, acá como ya tenemos la salida, entonces esto va a depender de cómo yo lo conecto. Entonces, vamos a mirar acá en la siguiente diapositiva. Acá lo que nos interesa no es tanto ver la conexión, sino entender el principio de funcionamiento. Habíamos hablado cuando hablamos de los inductores que se necesitaban 3 elementos para la fabricación o para la generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Profe, ¿puede volver a repetir? Qué pena. Necesitamos 3 elementos, 3 ingredientes para la generación de energía eléctrica, para la generación por la inducción de Faraday. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Habíamos dicho que teníamos que tener un campo magnético, vea, ya el campo magnético existe debido al imán permanente o al electroimán, cualquiera que sea el caso. Ese es un elemento. Segundo elemento, tenemos que tener unas bobinas, vea, acá está en el bobinado del estator. Y tercer elemento, ¿cuál es? El aislador, Profe, ¿no es el cobre el que... no, ese es el bobinado, el cobre. Sí, el bobinado y el cobre es lo mismo. Son 3 ingredientes y los tenemos que tener bien en mente. Profe, la acción que hace mover el núcleo. Exactamente, el movimiento. Eso es lo que nosotros llamamos motor primario. Cuando ustedes en los libros, en los manuales hablen de motor primario, se refieren al movimiento quien lo causa. Por eso hablamos de la hidroeléctrica, de la termoeléctrica, de la parte eólica. Sea cual sea acá el efecto que haga este movimiento, eso es lo que nosotros llamamos el motor primario. Entonces tengamos eso siempre en mente. Son 3 ingredientes: la bobina, el campo magnético y el movimiento. Listo. Ya nosotros modelamos esto que está pasando físicamente, pues ya lo hacemos un modelo acá en la teoría de circuitos. Entonces tenemos varias formas de conectarlo. Vea. Una de ellas es como en Y, vea. Esto está conectado en Y, donde conectamos la fuente A, la fuente B y la fuente C a un punto común, que sería el neutro, y tenemos 3 salidas, una salida A, una salida B y una salida C.
La otra Así forma era, es así era conectarlo. como estaba conectado el generador anterior, Sí, ¿cierto, así está profe? conectado en Y. Pero también se podría conectar en delta. ¿Cómo sería en delta? Tenemos otra vez las 6 terminales. Entonces tenemos acá, vea, las 2 terminales de A, que serían estos 2 cables, las 2 terminales de B y las 2 terminales de C. Entonces la unimos una tras de otra, vea, ¿sí ve? Y esta conexión se llama conexión en delta. Entonces ya tenemos... Profe, esa conexión sería algo así como cuando uno pone unas fuentes en serie. sí, mira porque acá están en serie. Si es que detrás de la A viene la B y detrás de la B viene la C, ¿cierto? Entonces A, C y B. A, B y C. Entonces, ¿por qué se llaman delta? Porque acá está formando la letra griega delta, o también nosotros la llamamos triángulo. Delta o triángulo va a ser lo mismo. Lo mismo que esta. Esta está conectada en Y, porque acá se forma una Y, o también se le dice en estrella. Entonces, conexión estrella delta, conexión triángulo Y. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo está conectado esto? Profe, esa primera conexión en Y también es en serie, ¿o no? No, señor. No, porque acá ya habría un punto común. Entonces no, yo no puedo decir que estas dos están en serie. Porque vea, acá tiene otra ramificación. Sí, ahí se ven los tres individuales. Muchas Exactamente. gracias. Listo. Entonces vamos a analizar una cuestión que se llama la secuencia positiva o la secuencia ABC. ¿De qué se trata esto? Entonces, como nosotros ya vimos que las bobinas están dispuestas físicamente a 120 grados, pues eléctricamente también van a quedar a 120 grados. Nosotros cuando vimos el tema de los fasores, pues ya más o menos tenemos una idea de cómo es que funcionan. Entonces, un fasor simplemente es la representación en el dominio de la frecuencia de una senoide, de una señal que está en el tiempo. Entonces, tenemos acá los fasores. Entonces, vamos a tomar como referencia la primera bobina. ¿Verdad? Esta sería la primera fuente. Entonces, esa fuente de tensión va a tener acá una magnitud, que es lo que vale acá el fasor, que ahorita pues no nos interesa saber cuánto vale, simplemente sabemos que tiene un valor. Acá lo interesante es ver que la siguiente bobina, que la siguiente fuente, está conectada a 120 grados. Entonces volvemos a lo mismo, son 120 grados ya eléctricos. Lo mismo acá, vea, 120 grados. Entonces la manera de nosotros medir esto, de entender estos diagramas fasoriales, esto se llama un diagrama fasorial, es con la secuencia positiva. Es decir, como lo vamos a mirar en contra de las manecillas del reloj, es decir, esto está girando a mano izquierda. Entonces, si tomamos como referencia la fuente A, n, en este caso, la siguiente que tomaría esta posición, ¿cuál sería? ¿Cuál vector? ¿Cuál de estos dos? Si está girando en este sentido, con una velocidad angular, ¿ve? Si yo empiezo a La B, girar profe. esto, ¿cuál sigue después de la A? La B. La B, La ¿cierto? C. Otra vez, tenemos la A acá como referencia 0. Nosotros tomamos el eje horizontal como 0. Esto empieza a girar a la izquierda. ¿Cuál sería el siguiente fasor que ocupa esta posición? Si esto está girando así. La B. Ah, la B, profe. La B. Pensé La que B. cuál La era B. los 120 grados. Ajá, listo. La B, Y después de la B, ¿cuál viene? La C. La C. La la C. C. Entonces, por eso se llama secuencia ABC o secuencia positiva. Esto es importante entenderlo porque cuando usted trate de acoplar, por ejemplo, un generador nuevo a un sistema ya interconectado, usted tiene que mirar en qué secuencia van esos generadores ya existentes para que él entre a ser
el trabajo en equipo, para que todo entre bien sincronizado. Por eso es importante que entendamos esta idea. Listo, entonces creo que estás entendido para todos o hay alguna duda acerca de esta secuencia. Creo que es bastante fácil. Sí, profe, todo bien. Bueno, Todo bien. desde el punto de vista mío, ¿no? Sí, mis compañeros. Listo, no sé si hay alguien que tenga alguna duda. Que No, profe, necesite. todo bien. El problema es los ejercicios después. Listo, no. Si ya entendemos esto, ya no perdimos el tiempo. Listo. Entonces acá, Una pregunta, señor, profesor. Si fuera un aparato y lo conecto a ese generador, ¿qué pasaría si pusiera a colocar el generador a funcionar en el sentido contrario? ¿El motor funcionaría en el sentido contrario? o sea, si le ponen ya una carga, Sí. no, pues la carga funcionaría como esté funcionando el circuito, porque también existe la secuencia negativa, ACB. No importa. El problema es cuando usted quiera sincronizarlo con otra máquina, con otro generador. Ahí sí va a haber problemas. Pero si fuera un motor, Si sería la si este reversa. generador está funcionando individualmente, no importa. No importa cómo esté girando, si para un lado o para el otro. No habría para adelante y reversa en el motor. No, señor. No, pues simplemente giraría para un lado, para la izquierda, y si usted lo conecta con la fase invertida, pues gira para el otro. Allá de acuerdo a su necesidad. El problema es cuando usted quiera sincronizarlo con otras máquinas, que es lo que usualmente se hace en un sistema interconectado. Hay varias fuentes de energía, una hidráulica, una térmica, una eólica, y usted necesita acoplarlas a una sola carga, por ejemplo, a un solo país, lo que sucede acá en Colombia. Todos estamos interconectados y todos esos generadores están funcionando de una manera sincrónica. Eso es lo que estamos tratando de entender acá. Profe, buenas noches. Profe, Sí, si gira al contrario, va a producir la misma energía, ¿cierto? ¿Va a sí, generar lo señor. mismo? Sí, señor. Ah, ok, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces tenemos de acá ya la parte matemática. Nos dice que la tensión entre A y el neutro es simplemente la tensión pico con un ángulo de 0 grados. Es decir, acá tomamos siempre la referencia en 0. Luego, B vendría ¿cuántos grados? Atrasados. 120 grados, ¿sí ven? Acá ponemos el negativo porque está debajo de la referencia. O si usted no lo quiere ver como menos 120, usted lo mide por encima. ¿Cuántos grados habrían a este fasor desde esta referencia? 240. 240 positivos. Entonces 240 positivos es lo mismo que decir menos 120. Lo mismo acá con C. O tenemos 120 grados, vea, positivo. O si alguien lo quiere medir por debajo, pues le daría menos 240. Entonces ambas son válidas. Vamos a revisar ahora la secuencia negativa. Sí, Alfredo. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cómo se haría para, por ejemplo, en la vida real, cómo puede uno determinar cuál es el que va, o sea, cómo va la sincronización, cuál es el uno, cuál es el 2 y cuál es el 3 cuando está ya la trifásica funcionando? Porque para también uno poder conectar un motor trifásico a una fuente de energía AC trifásica, pues hay que colocarlo de tal manera que quede el 1 con el 2 con el 3. O sea, Sí, el A señor. y el B y el C. Entonces, ¿cómo haría uno ahí físicamente para uno poder determinar cuál es el 1 y cuál es el 2 y cuál es el 3, profe? Hay unas herramientas de medición. Hay uno que se llama el sincronómetro, que es precisamente para eso. Hay uno que es más básico, que se llama el método de las dos lámparas, que es precisamente para mirar cuál está alumbrando primero. Entonces, esto cuando veamos el tema de los generadores lo vamos a ver más en detalle. Ah, bueno, gracias, profe. Listo, Alfredo. Pero no, o sea, obviamente eso ya es eh, más sofisticado, ya hay unos equipos de medición más de alta gama que nos ayudan a hacer este tema de conexiones ya más fácil.
hay también unos rangos de como una tolerancia, donde nos dicen cuánto puede ser ese grado de error, ese nivel de error para que el sistema quede bien conectado. Listo, entonces vamos a mirar acá la secuencia ACB. Simplemente darnos cuenta que ya detrás de la A pues no viene la B sino la C. Entonces acá volvemos a lo mismo, tenemos acá la referencia que siempre va a ser la A en el eje horizontal. Entonces detrás de la A en este diagrama, ¿quién viene? La C. Va girando así, después de la C viene la B. Entonces cuando nos hablan de secuencia negativa, estamos hablando de A, C y B. Siempre nosotros vamos a hacer la medición en contra de las manecillas del reloj. Y lo mismo, acá no cambia nada, estamos a 120 grados entre cada fasor. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las posibles conexiones que nosotros podemos hacer. Entonces tenemos la primera, que es estrella-estrella, es decir, que nosotros tenemos en la fuente una conexión estrella donde tenemos un neutro. ¿Vean? Acá tenemos un neutro. Entonces acá está en estrella. Y la carga la vamos a conectar también en estrella. Acá para efectos de facilidad, nosotros vamos a asumir que el sistema es balanceado. ¿Qué es un sistema balanceado? Un sistema balanceado es donde las cargas y donde las fuentes tienen el mismo valor. Es decir, si acá estamos hablando de 220 voltios, todas las fuentes van a ser de 220. Y acá si tenemos una carga, bien sea inductiva o capacitiva, las cargas van a tener el mismo valor. A esto es lo que nosotros llamamos sistema balanceado. Nosotros tenemos acá un ZL, este que estamos viendo acá. Este ZL está modelando la impedancia de la línea. Entonces la línea va a tener pérdidas tanto por el efecto inductivo, por el efecto resistivo, que es el efecto Joule, o por el efecto capacitivo. Entonces va a tener ahí una sumatoria de pérdidas. Eso es lo que nos está queriendo decir acá con la impedancia de la línea. Entonces acá tenemos impedancia de línea, que es esta L minúscula. Tenemos también la impedancia del neutro, que acá en teoría, como el circuito es totalmente balanceado, no va a transitar corriente por el neutro. Obviamente, eso no sucede en la vida real porque las cargas nunca van a ser 100% balanceadas. Siempre va a haber una carga que está desbalanceada por cualquier motivo. Entonces siempre se pone el neutro para que trate de drenar esa corriente que está generando ese desfase. En los ejercicios que uno hace teóricos, pues le va a dar que la corriente que pasa por el neutro es cero en un sistema balanceado. Entonces volvemos acá, tenemos la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. Y el sistema está conectado estrella a estrella o YY, que es lo mismo. Otra posible conexión, bueno, antes de ver la otra conexión, vamos a mirar el diagrama fasorial de la conexión YY. Disculpe una pregunta, profesor. Señor, ¿Ese rectángulo que hay entre los dos neutros es una bobina o qué es? ¿su merced se refiere a esta? No, el que está entre los dos neutros, en el centro de la imagen. La impedancia de la línea. No sé, pero eso que físicamente, ¿qué es? ¿Una bobina o qué es? No, lo que pasa es que una línea va a tener unas pérdidas. Si usted la conecta ya en su generador y cuando llegue acá, por ejemplo, imagínese una línea que viene desde Termopaipa. ¿Cuántos kilómetros hay a Paipa? Desde acá, desde su casa, por ejemplo. 80 kilómetros, más o menos. O más. 100 kilómetros. Sí. Redondeémosla a 100. Entonces, va a tener una pérdida esa energía. No va a llegar, lo que produce allá no va a llegarle completa acá, ¿no? ¿Cuál es una de las pérdidas?
por el Por efecto calor Joule, por la corriente. Entonces pasa mucha corriente, se calienta, ahí ya va una pérdida. por temperatura. Pero Ajá. Efecto Joule. Segunda pérdida, efecto capacitivo. ¿Se acuerda cuando hablamos de los capacitores? Que la línea también se comportaba como un capacitor, almacenaba energía en forma de campo eléctrico. Y tercera pérdida es por el efecto inductivo. pero no es un Como esa elemento, línea, señor, no es un elemento físico lo que está mostrando ahí. sí, sí, es físico. No sé, pero digo, me suena una bobina o no es un elemento No, o por qué. eso le estoy diciendo que son las pérdidas. Esto está modelando las pérdidas. Ya. Y son de tres tipos: inductiva, capacitiva y resistiva. ¿Cómo llamamos eso? Eso ya no lo llamamos resistencia, sino nosotros lo llamamos impedancia. ¿Ve? Es la impedancia, es lo que impide que la energía llegue de un punto A un punto B a su 100%. Esto es lo que me está modelando la pérdida en la línea. Se llama impedancia, impedancia de línea. No confundirla con la impedancia de la carga o la impedancia de la fuente. Entonces el generador también va a tener una impedancia propia. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias, sí. No es algo que yo vea con los ojos, sino que lo mido. Exactamente. Aunque también lo puede ver con los ojos, porque usted puede ver el cable. Y el cable que es, se comporta de tres formas. Se comporta como un cable, se comporta como un capacitor y se comporta como un inductor. Tiene tres comportamientos. Usted puede medir esos tres comportamientos. ¿Por qué se comporta como una bobina? Porque usted sabe que el núcleo de esos cables, al ser tan largos, ellos tienen un núcleo de acero. ¿Y el acero qué es? Un material ferroso. Sabemos que el acero es 98% hierro y 2% carbono. Entonces se va a comportar eso como una bobina porque tiene un revestimiento de cobre. Entonces va a tener un efecto, va a almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Por qué se comporta como un capacitor? Porque entre línea y línea, vea, entre línea y línea, que hay una diferencia de potencial y en el medio que hay un dieléctrico, que es ¿cuál? El aire. Y cuando nosotros analizamos los capacitores nos dimos cuenta de eso, que un capacitor en esencia son diferencias de potencial con un dieléctrico en el centro. Entonces acá sí lo podemos ver, sí se puede ver con los ojos. Tenemos que entender esos fenómenos físicos. ¿Listo? ¿Más preguntas? Profe, interesante, no sabía ese detalle. Gracias. Listo. Continuemos ahí. Entonces, diagrama fasorial. El diagrama fasorial, ¿qué nos dice? Que la tensión que hay entre la fuente y el neutro, nosotros la vamos a tomar acá como cero. Y la tensión que hay entre las dos líneas, es decir, la tensión, si usted viene y la mide acá, entre A y el neutro, es esta cortica. Y si viene y la mide entre las dos líneas, es esta de acá. Y siempre va a tener el mismo comportamiento si el sistema es balanceado. Entonces la tensión de línea va a ser más grande, ¿sí? Acá es más grande. ¿Cuánto más grande? Multiplíquelo por raíz de 3. Esto siempre va a ser así. Entonces la tensión de línea es igual a la tensión de fase multiplicada por raíz de 3 y adelantada 30 grados. Siempre va a estar 30 grados adelantado. Entonces, ¿cómo va a quedar el diagrama fasorial completo? Va a quedar así. Entonces tenemos las tres fuentes, vea, A, B y C en secuencia positiva, vea, A, B, C, y van a tener las tres tensiones de línea, vea. La tensión entre A y B, la tensión entre CA y la tensión entre B y C. Esto siempre va a ser así si el sistema es balanceado. Si el sistema no es balanceado, pues va a tener otra forma. Acá, para nosotros ir entendiendo estos conceptos, pues empezamos por lo más fácil, ¿no? Por lo balanceado. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de esto? ¿De este diagrama?
Lo importante es que nosotros entendamos que hay varias tensiones, la tensión del neutro y la tensión de la línea. Esto pues es un poquito ya más abstracto, pero pues de todas formas hay que tenerlo en cuenta. Entonces continuamos con la siguiente forma de conexión, que es la conexión estrella-delta. Entonces acá tenemos la estrella, vea, es en la fase, y ya no la vamos a conectar en estrella la carga, sino la vamos a conectar en delta. Entonces acá nosotros podemos analizar varias cosas. Nosotros podemos analizar que la corriente que va saliendo acá de la fuente es la misma corriente que va transmitida por la línea, ¿sí? Es esta misma corriente. Cuando llega acá a este punto, a este nodo, la corriente se va a dividir para las diferentes cargas. ¿Ves? Una corriente que va a circular acá por esta delta. Entonces, si nosotros analizamos el diagrama fasorial, ya no vamos a analizar la tensión, sino vamos a analizar la corriente. Entonces, ¿qué va a suceder con la corriente? Entonces, la corriente que hay entre A y B, es decir, la corriente que está fluyendo por esta rama, va a ser la misma corriente IA, es decir, la que viene por acá, o la que viene por acá, o la que viene por acá, que va a tener la misma magnitud, vean. ¿Sí? Todas estas corrientes son de la misma magnitud. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando del largo de este fasor. ¿Sí? Que todos miden lo mismo que la corriente de fase. Entonces la corriente de línea y la corriente de fase tienen un factor de atrasamiento. Ya no está adelantada con respecto a la de fase, sino viene atrasada los mismos 30 grados y por el mismo factor, vean, raíz de 3. Entonces ustedes ya empiezan a ver acá similitudes. Entonces esto es muy fácil de uno aprendérselo, porque vea, siempre va a estar el raíz de 3 y siempre van a estar los 30 grados. Bien sea que estemos hablando de tensión o que estemos hablando de corriente. Siempre van a estar los 30 grados ahí, vea. Entonces viene la corriente de fase y la corriente de línea viene atrasada 30 grados con respecto a la de fase. Siempre hablando de un sistema positivo, un sistema ABC. La siguiente conexión pues sería la conexión delta-delta. Como ustedes pueden observar acá, pues es más sencilla que la delta estrella. Entonces lo mismo, vea. Tenemos la conexión AB, la conexión BC y la conexión CA. Entonces acá la misma tensión de la fuente, vea, esta es más sencilla, va a ser la misma tensión de la carga, vea. Está conectada como en paralelo, ¿sí la ve? Si usted mira acá la anterior, no está conectada en paralelo. Es un circuito mixto, ni en paralelo ni en serie. Una preguntita en cuanto a ese circuito, el neutro en ese caso funcionaría como un neutro aislado o cómo sería el tema ahí. Sí, señor. Acá no hay neutro, ¿sí? Okay. Acá no tenemos neutro. ¿Por qué sucede eso? Porque el sistema es en teoría balanceado. Obviamente en un sistema real siempre tenemos que tener el neutro porque siempre va a haber algún desbalance acá en la carga. Entonces esto es hasta ahora para nosotros ir entendiendo estas ideas. Listo, acá en el delta-delta pues tampoco tenemos neutro. Solamente está conectado en delta. Entonces acá la tensión de la fase va a ser la misma tensión de la línea y va a ser la misma tensión de la fuente, de la carga. Tensión de la fuente es la misma tensión de la carga y la misma tensión que hay en la línea. Entonces ahí vamos mirando cuáles son las diferencias entre cada uno. Por último tenemos delta estrella. El sistema delta estrella, pues como su nombre lo dice, la fuente está conectada en delta y la carga está conectada en estrella. Entonces lo mismo. Tenemos acá la tensión de la fuente, que va a ser la misma tensión de la línea, pero va a ser diferente a la tensión que hay en la carga.
Entonces acá tendríamos que revisar nuevamente el diagrama fasorial de cuando está conectado en Y. Va a suceder esto mismo. Entonces, bueno, acá obviamente no vamos a entender numéricamente esto, matemáticamente esto, pero sí vamos a entender por lo menos los tipos de conexiones. Entonces tenemos estrella delta, estrella estrella. Tenemos que tener claro también el tema de qué es un diagrama fasorial. La otra conexión que es delta delta, delta estrella. ¿Por qué es importante eso? Porque así se conectan los transformadores y así se conectan los motores. Entonces es importante que lo entendamos. ¿Alguna pregunta acerca de las conexiones? Por ahora de parte mía no, profe. Después de Hay pronto. un Listo, estudio que Alfonso. Señor, el arranque de los motores de estrella triángulo. existen las cuatro. Existen las cuatro posibilidades. Estrella, estrella, estrella delta, delta estrella y delta delta. Hablando de motores. ¿De qué va a depender? De la aplicación que usted necesite. De la conexión que Profe, usted tenga también en su subestación. Sí, Alfredo. profe, yo quería saber cuál, pues está precisamente lo que acabo de decir. ¿Qué combinación es la más común y la más aceptable para cuando uno trabaja con motores trifásicos? Pues yo he visto ambas, la verdad. Pues depende también del motor, de la marca del motor y de la aplicación que usted necesite. Digamos, para una banda transportadora usted necesita que el arranque más suave, entonces lo pone en Y. Y le pone afuera de eso, le pone un condensador para que ese arranque sea suave, para que ese arranque sea constante, para que eso sea eh, lo más suavecito posible, que no haya tantas vibraciones. Digamos, en una bomba de agua, ya a usted no le va a interesar tanto eso. Usted lo puede conectar en delta. Usted ya no le va a importar que si tiene alguna brusquedad, no va a pasar nada, porque le está sacando agua. Entonces no le va a dañar nada. Si usted tiene una banda transportadora, si lleva, por ejemplo, hay botellas, usted necesita que eso sea eh, lo más, ese movimiento lo más suave y lo más tranquilo posible. Por ejemplo, en el tema de la distribución de la energía, nosotros sabemos que hay una etapa de generación, una de transmisión y una de distribución. En esas etapas se utilizan todas estas conexiones. Ya, profe. O sea que de todas maneras, pues uno, entonces ahí sí ya toca colocarle condensadores, pero entre cada fase, ¿no? Entre dos Para el fases. motor, Sí, entre A y B, B y C y C y D, y C y A. Sí, profe. Condensador también hay que colocarlo así. sí, señor. Sí, igual ahí ya viene en algo que eso ya viene más compacto, entonces ya usted simplemente lo conecta ya y eso le hace el trabajo. Eso es electrónica ya de potencia. Sí, Cada vez salen pues aparatos más compactos. más sofisticados. Ujú. Sí, señor. Bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Más preguntas? Listo, entonces faltan 5 para las 7. Nos vemos a las 7:05 para continuar con esto. Entonces, gracias por la asistencia y por la participación. A usted, profe, muchas Sí, gracias. profesor. A usted, profe. Ya. Bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente acá la pantalla. Me confirman porfa el audio. Listo, entonces ya hablamos de los sistemas balanceados. Vamos a hablar
muy brevemente de un sistema desbalanceado. Entonces, ¿qué hace que un sistema sea desbalanceado? Obviamente, el desbalance va a estar en la carga. Muy raras veces vamos a encontrar un desbalance en la parte de la fuente. El desbalance la encontramos en la parte de la carga. Acá en este ejemplo tenemos una carga inductiva, tenemos en la otra conexión una carga capacitiva y en la otra una carga resistiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Este sistema va a quedar desbalanceado. Cuando ya tenemos un sistema desbalanceado, pues ya no vamos a utilizar estas sencillas fórmulas, vean, que estamos viendo acá. Estas son fórmulas para hallar la corriente y la tensión. Ya nos toca pues acudir a las leyes de Kirchhoff y proceder como nosotros procedíamos en un circuito de corriente directa. Entonces acá se hace la misma metodología, se puede resolver por el sistema de mallas para hallar las corrientes. Obviamente pues eso no lo vamos a hacer acá porque es un poquito dispendioso. Pero lo importante es que nosotros entendamos más o menos cómo es que se resuelven este tipo de problemas. Listo, entonces vamos a mirar algo muy importante, que es el tema de la medición de la potencia. Entonces, para nosotros medir la potencia, utilizamos pues el instrumento de medida que se llama el batímetro, ¿sí? Entonces, con el batímetro nosotros vamos a medir precisamente eso. Vamos a medir la potencia activa, eso es importante, y vamos a medir el factor de potencia. Entonces el método de los 3 batímetros para medir la potencia funcionará sin importar si la carga está balanceada o desbalanceada o conectada en estrella o en delta. Entonces no va a importar cuál sea la configuración, va a funcionar el método de los 3 batímetros. Dicho método es adecuado para medir la potencia en un sistema trifásico en el que el factor de potencia cambia constantemente. La potencia promedio total es la suma algebraica de las lecturas de los 3 batímetros. Entonces tenemos acá un diagrama pues muy sencillo. Tenemos una carga trifásica que no nos va a importar cómo está conectada, si en estrella o en delta, y si está balanceada o está desbalanceada. Lo único que nos va a importar es cómo conectarlo. Cuando nosotros conectemos los 3 batímetros, por eso se llama método de los 3 batímetros, cuando nosotros lo conectemos, el batímetro pues nos va a dar una lectura, y esas 3 lecturas que nos den individualmente, lo único que nosotros vamos a hacer es sumarla. Entonces la potencia total que está consumiendo toda la carga trifásica conectada en estrella o en delta o balanceada o desbalanceada va a ser la suma algebraica de la lectura de los 3 batímetros. Así de sencillo. Sumar P1 más P2 más P3. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio para entender esto. Hay otro método que se llama el método de los 2 batímetros. Entonces el método de los 2 batímetros es el de uso más común para medir la potencia trifásica. Los 2 batímetros deben conectarse apropiadamente a 2 fases cualesquiera. Adviértase que la bobina de corriente de cada batímetro mide la corriente de línea, mientras que la respectiva bobina de tensión está conectada entre la línea y la tercera línea y mide la tensión de línea. Entonces, obviamente, esto es más sencillo entenderlo en un diagrama. Entonces, analicemos un momento este de acá, el de los 3 batímetros. Como ustedes pueden ver, el batímetro tiene 2 bobinas, vean. Va a tener una bobina de corriente y va a tener una bobina de tensión. Bobina de corriente y bobina de tensión. Entonces, la bobina de corriente, ¿cómo la conectamos? Si ustedes se acuerdan de cómo medir la corriente eléctrica. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Eso sí es importante que lo tengamos. En serie, profe. En serie. Es decir, tenemos que abrir el circuito, ¿cierto? Para usted medir la corriente tiene que abrir el circuito. Eso sí es imperdonable no saberlo. Y para medir la tensión, ¿cómo la medimos? En paralelo.
En paralelo, listo. Entonces, para medir corriente, abrimos el circuito y lo conectamos en serie. Para medir tensión, lo conectamos en paralelo. Eso es lo que está ocurriendo acá, ¿ve? Volvemos al diagrama de los 3 batímetros. Entonces, como tenemos 3 líneas, vea. Entonces tenemos, el batímetro 1 va a tener bobina de corriente y bobina de tensión. La bobina de corriente, obviamente abrimos el circuito y la integramos a la línea. Y la bobina de tensión la conectamos en cualquier punto, vea. La teoría me dice, conéctela donde usted quiera, en un punto flotante, como por ejemplo acá, vea. Un punto que ni siquiera hace parte del circuito. Usted lo conecta en un punto flotante. Lo mismo acá, vea. En la línea B, usted conecta la bobina de corriente y la bobina de tensión, la conecta a ese mismo punto en la que conectó la bobina 1. Y en la batímetro 3 sucede lo mismo. La bobina de corriente en serie y la bobina de tensión la conecta en común en ese punto que usted eligió, un punto flotante en este caso, para medir la tensión. Entonces ya vamos a mirar los dos casos. Acá pues este es el método más utilizado, el método de los 2 batímetros. Ese método pues es más sencillo. Ustedes pueden ver acá, tenemos la carga trifásica. No nos importa, nuevamente, recalcamos eso, no nos importa cómo esté conectado eso. Lo único que nos va a importar son las 3 líneas. Entonces conectamos a cualquiera de las líneas que usted elija. Usted va a escoger la que usted quiera. En este caso escogieron la A y la C. Hay que escoger 2. Y lo conecta igual, vea. Conecta la bobina de corriente a la línea, la bobina de corriente a la línea y la bobina de tensión la conectan al punto de la otra línea, la que no tiene batímetro. Y eso se llama el método de los 2 batímetros. Y nuevamente, la lectura que les dé los 2 batímetros tiene que ser P1 más P2. Obviamente, en los 2 métodos, la lectura tiene que ser la misma. Tiene que dar lo mismo en la de los 2 o en la de los 3 batímetros. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos un circuito. Acá está. Acá pues ya nos dice que es YY balanceado, pero pues nosotros inspeccionamos que eso sea cierto. ¿Qué nos dan? Nos dan el valor de la fuente, nos dan la frecuencia y nos dan el desfase que hay entre cada una de las fuentes. Entonces vamos a hacer ese montaje rápidamente acá. Y vamos a analizar cómo es que se hacen esas conexiones. Entonces voy a abrir acá el multisim rápidamente. Y miramos cómo es que está conectado eso. Yo acá, para ahorrarnos tiempo, ya lo tengo hecho. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa para que miremos cómo es esa medición de la potencia. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla del multisim? Sí, señor. Listo, Sí, gracias. claro, profe. Listo, entonces ahí tenemos el sistema. Entonces ustedes pueden ver que el sistema es un sistema muy sencillo. Entonces verifiquemos que esté conectado en Y. En Y me decía que yo tomaba los negativos, vea, los negativos, y los conectaba a un punto común, vea, este punto común. Ahí está conectado al común. Y lo mismo sucedía en la parte de la carga, vea. La carga, decimos que es una carga común. ¿Esta carga está balanceada o balanceada? Tenemos que verificar eso también. Esta parte que está acá, Sí está balanceado, profe. esto que les estoy encerrando ahí, Sí, balanceada, el mismo valor. eso que está en azul es lo que nosotros llamamos la carga, es decir, lo que va a consumir. Está balanceada. ¿Por qué está balanceada?
porque tiene los mismos valores. ¿Es una carga que tenemos que mirar eso también? ¿Es una carga inductiva o es una carga capacitiva? Es una carga inductiva porque tiene inductores, ¿ve? O bobinas, que es lo mismo. Y acá tenemos el modelado de la impedancia de la línea, ¿ve? Sabemos que la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿ve? La parte imaginaria es lo que nosotros llamamos la reactancia. Entonces, la reactancia de las bobinas y la resistividad de precisamente eso, de las resistencias. Entonces, verificamos que también esa impedancia de la línea sea la misma. Listo, ahora analicemos la fuente. La fuente tiene los mismos valores, sí. 120, 120 y 120 RMS. Ya sabemos que es RMS. La frecuencia es de 100 Hz y el ángulo nos decían que era de 60. O sea, teníamos no partimos desde el 0, sino partimos desde el 60. Entonces verifiquemos que partiendo del 60, si nosotros nos movemos 120 grados, llegamos al menos 60. Eso tenemos que verificarlo. ¿Sí? Y al 180. Entonces 60 más 120, esa sí está clara, 180. Y 60 menos 120, menos 60. 60. Listo. Ahí está. Ahí está totalmente acoplado como queríamos. Listo. Entonces, vamos a utilizar el batímetro. Entonces acá tenemos el batímetro. Y vamos a usar primero porfa, les recomiendo el micrófono. Vamos a utilizar el método de los 3 batímetros. Entonces vamos a conectar un batímetro por cada línea, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo conecto ese batímetro? Entonces, acá en el diagrama me decía, método de los 3 batímetros. Tenemos que hacer esto. Entonces, el batímetro tiene 2 bobinas, una de corriente y una de tensión. Entonces, hagamos esto mismo que nos dice acá, vea. Entonces, tiene la bobina de corriente, véala, acá la que está marcada en I, y la bobina de tensión. Entonces, abro el circuito y lo conecto como en serie. En serie. Listo, ahí quedó, vea. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esa conexión? Sí, profe, sí, profe. Listo. Ahora vamos a conectar la bobina de tensión. ¿Cómo la conecto? Paralelo. Paralelo En paralelo. ¿En paralelo a qué? a la tensión, a la fuente. En paralelo a la carga, porque es lo que yo quiero medir. Entonces tengo que medirlo acá en este punto, vea. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿ese punto es este mismo punto si yo lo conecto acá directo? No, No, porque tiene una interrupción. No, pues. Listo. Entonces sí es el mismo punto. ¿Por qué? Porque vea, viene acá, entra acá la bobina del batímetro y sigue su camino. Es decir, en teoría, este punto es este mismo punto, porque acá yo desprecio el valor de esa bobina. ¿Por qué la desprecio? Porque ese valor es, en teoría, insignificante. Listo, entonces lo vamos a conectar en cualquiera de los dos lados, daría lo mismo. Para que nos quede más claro, lo vamos a conectar acá, que sería la carga. Es decir, esta carga de acá. Vamos a introducir el siguiente batímetro. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces abrimos acá, abro el circuito obligatoriamente, conecto. Listo, ahí quedó en serie, ¿sí? Y la parte positiva la conecto en esta parte. Listo, ahí vamos. Ahora vamos a conectar el tercer batímetro. Listo, entonces abrimos acá el circuito nuevamente.
Conectamos a la bobina de corriente. Y la parte positiva la conectamos acá nuevamente a la carga, que es esta misma de acá. Volvemos acá al diagrama. Me dice, vea, la parte negativa de la bobina de tensión, conéctela en un punto común, en un punto flotante. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá tenemos 3 puntos. Perdón que acá cometí un error y fue la negativa. Entonces yo voy a elegir un punto. Entonces voy a elegir un punto por acá cualquiera. Entonces voy a conectar eso en un punto común. Acá, vea, en cualquier lado. Eso fue lo que hicimos ahí, vea, de acuerdo a lo que nos está diciendo la teoría de la conexión. Las 3 bobinas de corriente y la bobina de tensión, una a la respectiva línea, vea, y la otra terminal a un punto común. Y vamos a mirar cuál es esa lectura de esos batímetros. Entonces le damos acá en simular. Y miramos cuánto mide cada batímetro. Entonces, como el sistema es balanceado, que es lo lógico, que los 3 marquen lo mismo, ¿sí? Listo, ahí están los 3, vea, 725.37 es lo que vale cada batímetro. Después, ¿qué me dice? Vea, para hallar la potencia total, ¿qué tiene que hacer? Sumar las 3 potencias. Entonces, sumémosla. Ayúdenme con esa suma, por favor. Voy a hacerla acá en la calculadora rápidamente también. ¿Cuánto les dio? Profe, ahí me da 2.172.125. ¿Más respuestas? 2 Yo ahora millones, llamado a sumar, profe, disculpe. Señor. 2.206.125. Bueno, ahí tenemos que aprender a leer esto. Acá cuando me dice 725.375, no, ahí me está diciendo es 725.375 vatios. En los instrumentos de medición, tanto en los libros, en los manuales, este punto no quiere decir que sea de 1000, sino es un punto decimal. Es decir, Entonces, 725.37 vatios. entonces sería 2.176.125 vatios. Exactamente. O 2.176 kilovatios. Exactamente. Ah, ok. Cualquiera de las dos está bien. 2.176 vatios o 2.176 kilovatios. Pero no podemos decir 2.176.000. No, sería ilógico, ¿no? Porque estaríamos hablando ya de megavatios. Y no tiene sentido. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces ya comprobamos acá que el método de los 3 batímetros pues nos da un número. Entonces vamos a mirar que con el método de los 2 batímetros nos tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar lo Igual, mismo. profe. Listo, entonces vamos a quitar esto un momento y vamos a quitar el del centro. Señor. ¿Sí? ¿Alguna duda acerca de la conexión que hicimos ahí? Listo, ahí vamos mirando entonces. Entonces voy a quitar el del centro. Listo, ahí tenemos la conexión. Estamos tratando de hacer esto. Entonces ahora el punto común
ya no va a ser cualquier lado, sino va a ser la línea. ¿Cuál línea? La que queda suelta, ¿sí? Entonces voy a quitar estos puntos. La tensión la sigo midiendo en el mismo lado, pero ahora el punto común va a ser la línea que queda suelta. Listo, ahí quedó. Entonces vamos a simular y nos tiene que dar lo mismo. Entonces verifiquemos, porfa, que nos dé lo mismo. Hagamos esa suma ahí. ¿Sí están viendo ahí el multisim y los valores de los potenciómetros? ¿De los batímetros? Sí, profe, hacía lo mismo. Da lo mismo, ¿sí? Sí. Pero mi pregunta es, profe, ¿la corriente por qué da diferente? No, ahí no estamos midiendo corriente, estamos midiendo potencia, vea, potencia en No, sí, vatios. sí, yo estoy claro de eso. Pero el pasado, con los 3 batímetros, la corriente daba igual. Tiene el mismo valor. No, acá la corriente es la La- misma, lo que cambia es la tensión. Ah, ok, dale. Ahí no sabemos cuánto mide la corriente porque el batímetro no me da lectura de corriente, sino me da lectura de potencia, de potencia, sí. Ah, listo, profe. Era esa Pero duda. nos da lo mismo, ¿sí? 1460, 1488.6. O sea, 1 kilovatio 488. ¿Da un poquito más? Un Parece. punto 40, sí, da un poquito más. Acá me está, no, un poquito menos. Porque en la anterior me estaba dando 2176.125. ¿Y acá cuánto está dando? Exacto. 1.488 kilovatios. Listo, entonces, por eso el método de los 2 batímetros, pues es más eficiente que el de los 3 batímetros. Porque a mí como lo que me interesa es mirar el consumo de la potencia. Yo no estoy interesado en este momento en mirar el factor de potencia, sino solamente la potencia. Entonces es más eficiente. ¿Por qué? Porque pues 2 es mejor que 3, ¿cierto? Es más fácil. Listo. Otra pregunta que nosotros nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Cuánto está consumiendo? ¿Cuánta potencia activa está consumiendo esta bobina? Las 3 bobinas. De esos 2176 vatios, ¿cuánta potencia consume estas 3 bobinas? Esa es una respuesta conceptual. Es la bobina de abajo que hay entre... La pregunta es, ¿cuánta potencia de esos 2176 consumen las bobinas? ¿Se acuerda L6 cuando y vimos allá la L4. onda de la potencia que era simétrica al L6 eje del cero? Profe, L6 y L4. ahí me sale 725.375 vatios. ¿De dónde sacó ese número? Pues yo llegué y en la suma de todo lo dividí entre 3. Sí, sería, pero lo que consume cada una de las cargas. Listo, Por eso cada una. Sí, pero ¿No son estamos 3? preguntando es solamente las bobinas, Ah, ok. despreciando la resistencia. Profe, pero ahí no L6 y tendríamos L4. que tener en cuenta Serían las los que más otras 3 consumen. bobinas.
¿Estas tres? ¿Las de la línea? Sí, señor. Sí, correcto. Entonces, ¿cuánta potencia están consumiendo las 6 bobinas? Las 3 de la línea y las 3 de la carga. No hay que hacer ningún cálculo, solamente hay que Y es tener en la cabeza importante, un concepto. es importante tener en cuenta que son de diferentes valores. No, Entonces podríamos Hay decir los que, que sería un sexto, cada uno está consumiendo un sexto de la potencia. eso sería, sí, una conjetura lógica. Pero no, por pero eso te digo, no hay que realmente, hacer ningún cálculo matemático. realmente L2, L4, L6 y L3 son los que más consumen. Hay que hacer es em, una revisión conceptual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nosotros estamos midiendo? Hay que saber qué estamos midiendo. Estamos midiendo potencia. ¿La potencia en qué se mide? En vatios. Vatios. ¿La potencia Intensidad. reactiva en qué se mide? Que eso ya lo Vatios. vimos, el triángulo de potencia. En voltiamperios reactivos, ¿no? Plástico y reciclable. Voltiamperios reactivos. Como me están diciendo, ¿cuánta potencia? Eso es sería una pregunta, sí, de tipo examen. ¿Cuánta potencia están consumiendo las bobinas? 0. Porque la bobina no consume potencia activa. Consume potencia reactiva. Esto es un reactivo. Son reactivos. No son activos. Toda la potencia la están consumiendo, ¿qué? Las resistencias. Únicamente las resistencias. Si tuviéramos acá capacitores e inductores, no consumen potencia activa, solamente potencia reactiva. ¿Se acuerda que vimos el triángulo de potencia? Que lo analizamos por un lado, por el otro. Hay que revisar eso. Que vimos la onda. Listo. Esto era lo que tenía para Una presentarles el día pregunta, de hoy. profesor. Señor. Sí, pero en la R1, R2 y R3 hacen parte del generador y la otra es la carga. No entiendo la diferencia entre 1, 2, 3 y 4, 5, 6. No entiendo la... Esto es la carga. La L4, L5 y L6 hace parte de la carga. Y esto está modelando las pérdidas que hay en la línea. Tanto pérdida resistiva como pérdida inductiva. Del generador en la línea. Sí. Independientemente de que haya carga o no haya carga. No, pues si no hay carga, pues no va a haber corriente, no va a haber pérdida. Si esto está abierto, pues no va a haber corriente, no va a haber pérdida. Entonces, 4, 5, para que 6, haya pérdidas, tiene que haber algo conectado acá. 4, 5, 6 puede ser un motor. Exactamente. En este caso, haga de cuenta que es un motor. Y lo otro es la línea. Y exacto, esta es la toma ya que usted tiene y esta es el cable con el que está conectado su motor. ¿Ve? Y este es el batímetro. ¿Qué otra herramienta se puede utilizar en lugar del batímetro de medición? Multímetro. Es el multímetro y... El multímetro y hacer los cálculos manuales. O una herramienta más sofisticada que es el analizador de redes. El analizador de redes, ¿qué es lo que hace él? Precisamente eso, analizar la red durante un tiempo T. Generalmente se deja ahí 2-3 días para que él analice cuáles son las pérdidas que está ocurriendo en su sistema para poder corregirlas. Eso es lo que hace el analizador de redes. Él mira en un tiempo T las pérdidas reactivas para poder usted hacer el cálculo del banco de condensadores. Ya para aterrizarlo en la vida real. ¿Alguna otra inquietud de la conexión? Entonces acá les queda este material para que lo revisen. Todos los batímetros de los 3 batímetros. Esta información la saqué del libro que les compartí. Entonces ahí hay algunos ejemplos teóricos para que ustedes lo trabajen. También está el tema de las conexiones estrella delta, delta delta, delta estrella, para que lo vean con más calma. Listo, entonces
Si no hay más preguntas, entonces llamemos listo rápidamente. Y ya para que terminemos la sesión. Wow. Andrés José Alvis, Presente, profesor. ¿cómo le pareció esta clase de hoy? Profe, espectacular. Gracias por su enseñanza y su conocimiento que tiene por exportarlo a cada uno de nosotros. Listo, esa es la idea, pero qué fácil, difícil. No Lo es importante es fácil, profe. que Nada, entendamos por lo menos los conceptos. es fácil, es fácil. Solo que si a uno le gusta y escucha con amor, uno aprende más rápido y uno lo puede poner en práctica. Listo, bien. Sí, esa es la idea. Listo, gracias, Andrés. Igualmente. Johnny Valanta, Crislin Manuel, Presente, profesor, activo en la clase, profe. ¿cómo le fue con esto, Crislin? Profe, la verdad se ve como un poquito, es fácil, lo que es que tiene que uno dedicarle tiempecito a eso, porque ¿para qué? Bacana esa clase. Listo, bien. Gracias. Alexander Bermúdez, Profe, con la buena noche. buenas noches. Excelente clase. Entendí mucho. Muy buena, muy agradable. Y está pues fácil el tema. Sí, Y esto es más sencillo. también ya me anoté al próximo curso de conexiones del que publicaste, que empieza ahorita el 8 de octubre. 8 o 9. Sí, no, este curso lo terminamos el 8. Es decir, ¿cuándo? ¿El martes? Creo que el martes, sí. El martes. Y el día miércoles empieza el Y el otro. miércoles ya toca arrancar el otro. Entonces, no sé si de pronto acá los que estén interesados les voy a compartir el enlace para inscribirse. De pronto los que quieran ver la parte 1, es decir, la electricidad básica, o ya el siguiente que sería analizar ya la parte del RETIE, de las normas. Profe, Les voy a muy buena compartir esa. ambos, por si alguien está Profe, interesado. Señor, qué pena ahí, es que ahorita se me cortó la llamada, no sé si me llamarías a asistencia. no, voy en Alexander. Ah, ok, profe, qué pena, qué pena. Profe, Sí, Alfredo. profe, una pregunta. Señor. ¿Puedo invitar a otros compañeros? Que soy coordinador de más o menos 120 compañeros. De pronto, por ahí unos 10 que se inscriban de ellos o unos 15. ¿No habrá problema que los invite, profe? No, pues entre más gente, pues mejor. Yo le comparto bueno. ahorita todos los enlaces y miran a ver cuál curso les sirve. Tengan en cuenta que voy a ofertar nuevamente este, pues no se vayan a inscribir al mismo, ¿no? Porque ha pasado que estamos viendo el mismo curso y van y se inscriben al mismo. O digamos que ya vieron el de básica y vuelven y se inscriben al de básica. No, la idea es que miren cuál no han hecho y miren a ver cuál les sirve más de pronto para su trabajo, para sus gustos personales. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces ya les comparto ahorita el enlace de los cursos. Por el Sí, WhatsApp. de RETIE está excelente, profe. Sí, ese sí ya es más, no es tan gráfico acá como estamos haciendo estos, sino ese ya es más de leer. Porque el RETIE pues es ya leer. Pero por eso es importante que nosotros sepamos los conceptos, porque cuando usted vaya a leer esas normas, pues ya vas a entender mejor, ¿no? Porque si le dicen, bueno, la potencia activa, la potencia reactiva, los sistemas equipotenciales, pues uno queda gringo y no entiende, ¿no? Entonces hay que saber esos conceptos para poder leer la norma bien. Muchas gracias. Cristian Ricardo Cruz, listo, Alex, con gusto. Sergio Armando Díaz. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Sergio, con esto? Bien, profe, bacana la clase, me gustó. También las diferentes conexiones entre transformadores y los motores. Y delta, 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 Y. Tenía una pequeña duda ahí del neutro, pues ya usted me la solucionó, que me la pregunté. Me gustó, estuvo bacana. Listo, listo.
Cuando veamos el tema de los motores, ahí y de los transformadores, vamos a hacer algún ejercicio de cómo conectar esto. Manuel Andrés García, Presente, profe. ¿cómo le fue, Manuel? Bien, profe. Chévere, chévere la vaina. Bastante interesante el tema. Hoy ya entendí un poquito, estaba ya menos perdido. Bien, bien por la explicación, me gustó bastante el tema. ¿Y si ya tenía la oportunidad de revisar el libro? Sí, sí, por ahí le he estado cacharreando pues capítulo a capítulo de a poquito para verle bien la vaina porque está bien interesante también ese libro. Sí, y ahí lo puede uno tener en el celular que le dedique 10 minuticos a No, y hay otros revisarlo uno. temitas que son chéveres que le abren a uno harto, digamos que sobre el tema de la electricidad que me pareció interesante Y también. lo bueno de ese libro es que viene completo, o sea, usted si no entiende algo, pues Está va y se bien, devuelve al capítulo 1 y empieza a un mirar a tema ver qué ahí es lo que bien no está entendiendo. extenso, fórmulas y de todo que está una berraquera. Y nada, profe, le encargo de pronto el de Reti, que ese también me gustaría verlo bastante. ¿Cuál? El de Reti, el que su merced dice que vamos a Ah, sí, revisar sí, la norma. ahorita les paso el Hágale. porque también el tema del horario también de pronto no les sirve, ¿no? Listo, listo, ahí vemos a ver qué y miramos a Pero ver. no, el de Retier lo cuadré para las 8 de la noche. Entonces ahí Listo, para profe. que miren si les sirve o no. Listo, de una. Vale, profe, mil gracias. Listo, con gusto. Keimer Mendoza, Presente, profe. ¿cómo le fue, Keimer? Bien, bien, ya bastante familiarizado en este tema porque ya he hecho varias conexiones a motores y pues ya he utilizado eh, varios tipos de conexiones de esto. Listo, bien. Me alegra entonces que les esté sirviendo para algo en el curso. Alfredo Millán, Sí, profesor, buenas noches. Buenas buenas noches a noches. todos nuevamente. ¿Cómo le terminó de ir con esto? Excelente, profe. Recordando muchas cosas y aprendiendo. Más que todo aprendiendo. ¿Se ha revisado el libro? Sí, estuve mirándolo anoche un poquito y muy súper. O sea, para alguien que quiera realmente aprender ahí tiene suficiente. Ahí aprende todo lo que quiera. Listo, sí, señor. Realmente. Listo. Gracias, Alfredo. No, usted, profesor. Muchas gracias. Robinson Mina, Profe, muy buenas noches, buenas noches. compañero. Sí, la clase hoy mucho más interesante, excelente. Ya le estoy cogiendo ya el hilo otra vez nuevamente a la cosa. Listo, Muchas bien. gracias, profe. Listo, con gusto. Y el La idea libro, es pues esa. no, el libro pues estuve mirando unos párrafos, pero sí hace falta como imprimirlo para uno tenerlo como en físico. Pero no, a veces sale más barato comprar el libro que mandarlo a imprimir. Ah, ok, profe, sí. Por el tema de que usted lo manda a imprimir, le toca, aparte de pagar la impresión, le toca pagar la encuadernación y no va a quedar igual. Se ahorra por ahí 20.000 pesos y pues si quiere comprar el libro, pues, le sale más barato comprarlo de segunda. En el centro lo puede conseguir de segunda, más barato. No Ah, ok, solamente profe, este, sí, sino señor. hay muchos libros de circuitos. Hay unos de diferentes autores. Ok, profe, muchas gracias. Pero Felizmente. no, pues yo la mayoría de los libros los tengo acá en PDF. O sea, no veo tampoco la necesidad de imprimirlos. Pero pues a aquellos que les guste, pues eh, está esa Sí, opción pero de comprarlo de segunda. me parecería muy bueno uno tener un libro para uno leerlo, sí. Sí, yo pues también he comprado algunos. Sí, sí me gusta también tenerlos ahí en físico. Pero pues también ponerse a comprar 20, 30 libros no le da a uno el bolsillo. Entonces tenerlos ahí más bien en una carpetica bien organizados. Ok, Li- profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Apolinar Paella, Lenin Calé. Presente, profe. ¿Cómo vamos, Lenin? Bien, bien, señor. ¿Cómo va con esto? ¿Se ha revisado el libro? Sí, sí, ahí, puesto ahí a mirarlo por encimita. Pues como no ocupó trabajando, entonces toca por encimita ahí. Pero sí, interesante, bien. Listo, tenerlo ahí a la mano en el celular y cualquier Sí, claro. tiempecito, invertirle ahí 10 minuticos. Listo, Lenin. Sí, claro. Presente, Gracias. profe. Dice Paola. Hola, profe, presente. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, el tema estuvo bien chévere. Hoy sí la tengo clara. Pues, digo yo, ¿no? Creo. ¿Ya aclaraste A ver después. las dudas que tenías de lo de la potencia?
Bueno, ahí sí tengo, pero es más como una falta de tener demasiado claro el concepto teórico. Sí, Sí. pero sí entendí muy bien lo de delta, lo de estrella, porque, o sea, yo ya había escuchado los términos, pero no tenía ni idea cómo era la conexión, ¿sí me entiendes? Ujú. ¿De dónde salía eso? Exactamente, profe. Y ya más o menos. Sí, sí, profe, ya, claro, profe, ahí uno ya le ve la forma y uno, y pues más cuando su merced aclara que de dónde viene, por qué así, entonces uno, claro, ¿sí? Profe, una pregunta, Señora. ¿por qué el curso del RETI es tan tarde? ¿No podría ser más tempranito? Pues yo digo, ¿no? La sugerencia, pues por lo que toca leer tanto, imagínate, de 8 a 10, uno dice que ha dormido de pronto. Porque yo la semana pasada tenía un curso que era este mismo, de 8 a 10. Entonces le pregunté a las personas que dicen, no, que me parece más fácil a las 8 que el trabajo, que no sé qué, entonces por eso es darle gusto a todos es complicado. Es por eso que lo puse a las 8. Y entonces hay posibilidad que después lo rotes de pronto un poco más temprano. Sí, pero ya tocaría el otro mes, para noviembre. O sea, cuando terminemos esto, tocaría volverlo a ofertar en noviembre. Sí, profe, pero entonces conectado, ese curso del retiro es más como entender la norma, como algo así. Sí, sí, está más enfocado a eso. Obviamente, pues yo trato de hacer ahí unas diapositivas para que no sea tan tedioso, pero más que todo es leer el RETIE y la NTC 2050. Mirar ya el tema de las distancias, mirar el tema de los componentes, de la parte, también de la parte no solo estrictamente eléctrica, sino ya en el contexto de la seguridad, en el contexto de la parte jurídica, todo eso. Listo, profe. Y en teoría la metodología sería la misma. Uno Sí, asistir igual. a clase, leer el material de apoyo y hacer las Ujú. tareas. Sí, igual. Profe, y el básico es más como de los principios de lo que El uno necesita. básico, ese lo tengo para las 4 de la tarde también. Entonces no sé si de pronto te sirve. Profe, y Y sí, uno, en es teoría para uno, mirar, ese sí es para una persona que no sepa absolutamente nada de electricidad. O para aquellas personas que estén trabajando ya en la electricidad y quieran acordarse de, por ejemplo, qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la potencia. como para repasar los Sí, eso. contenidos. Ajá. Y Ah, en ese sí trabajamos más con el software. Porque es que acá ok. pues la idea sería que todos tuviéramos el multisim, pues sería genial porque dejaríamos un trabajo que, bueno, haga esas conexiones. Obviamente ese software ya no es gratuito, el que les estoy mostrando acá. Pero en el de básica sí tenemos uno gratuito y es muy chévere de trabajar, es muy visual, que es pues el Tinkercad. Hicimos varios montajes, medimos la corriente, la tensión, la potencia, todo eso. Listo, profe, ya entendí. Vale, muchas Entonces gracias, profe. ahí te paso todos los cursos para ver si se te acomoda el horario. Listo, profe, ¿y uno puede hacer varios o solamente tiene que ser de uno en uno? No, pues tengo tres, ya hiciste uno, que es este. Si quieres hacer Sí, el sí, de sí. básica y el de retí al tiempo, sí, claro, lo puedes hacer. Listo, profe, vale. Muchas gracias. Listo, con gusto. Oscar Humberto Riveros, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo le fue, Oscar? Pues, profe, yo no pude asistir el martes por sí, por una cuestión, Sí, señor. y era para saber qué era lo que se vio el martes. Ahí está la grabación en el canal de YouTube. Bueno. Nosotros hablamos la vez pasada del triángulo de potencia. Sí, bueno, para entender un poquito mejor Ujú. esta Y clase, en el ¿cierto? Classroom también está la presentación de esa clase Bueno, sí, señor. para que la revise. Mariana Romero, Anderson Yesit. Sí, señor, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le fue, Anderson? Bien, profe, pues la clase de hoy fue muy dinámica y se entendieron varias cosas ahí que me tenían ahí como pensando. Y chévere, está muy chévere la clase, profe. Listo, Anderson. Gracias por la participación y por la asistencia. Claro que sí, profe. Gracias. Miguel Ángel Sierra, Presente, profe. ¿cómo le Profe fue, Carlos Miguel? Avanza lo voló.
Señor. Carlos hoy no lo ha notificado, profe. Qué pena, Carlos, sí, perdón. ¿Cómo le fue, Carlos? Pues bien, profe, bien, muy bien. Muy interesante el tema, pues ahí vamos estudiando, repasando el libro también, así como que dice, de momento en momento. Sí. Pero muy interesante el tema de los motores, de las conexiones en estrella y en delta. Sí, señor. Muy bien, profe. Pues sí, es que esto también es denso de entender, porque hay que tener algo de nociones de matemáticas, de física. Entonces, para alguien que no le guste esto es duro. Pero para nosotros acá la mayoría pues nos gusta, entonces toca hacer el sacrificio de invertirle tiempito. Entonces, listo, gracias, Carlos. Bueno, muy bien, profe. Johan Andrés Suesca. Fernando Tuirán. Germán Umaña. Y Alfonso Cerda. Presidente, pero una pregunta. En el ejemplo que está midiendo la potencia, ¿ese motor está en estrella? Sí, señor, estaba en estrella. Estaba conectado en estrella. Cuando está conectado en estrella, ¿qué pasa? ¿Arranca más fuerte o arranca más suave? Eso es lo que tenemos que mirar más suave. ahí por la parte del raíz de 3, ¿cierto? Más suave. Sí, más Cuando suave. está en delta, arranca la misma tensión de la fuente. Entonces, por eso hay que mirar dependiendo de la aplicación. ¿Listo? ¿Faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Entonces, gracias por la participación, por la asistencia, y nos vemos el lunes. Lunes. El lunes, sí, señor. Dios lo bendiga, muchas gracias. Listo, Alex, igualmente. Listo, gracias. profe, listo. Muchas gracias, profe. Muy Listo, que amable. descansen. Hasta luego. Feliz noche. Profe, Profe, muchas gracias. Señor. Con Fernando. Listo, ya le puse la asistencia a Fernando. Ah, bueno, listo, dale, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, nos vemos el lunes. Listo, profe. Feliz fin de semana, que estés bien. Listo, igualmente, Paola, gracias.